Quisiera que abrieras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y que pusiéramos nuestra mirada en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En los evangelios, hermano, la historia que nos platican los evangelios, el Señor llama a varios hombres, varios discípulos, a 12 de ellos los hace sus mensajeros principales, sus apóstoles, pero todos estos discípulos, hermano, cualquiera que haya sido el número constante que los seguían, presenciaron y aprendieron cosas extraordinarias. Vieron a Jesús calmar tormentas, vieron a Jesús caminar sobre el mar, vieron a Jesús multiplicar los panes, hermano, y vieron a Jesús levantar muertos y sanar enfermos. Escucharon mensajes muy portentosos, muy poderosos, mensajes que sacudían las conciencias, que conmovían corazones y que también hacían enojar a los fariseos. Pero de todas esas cosas, de entre los milagros y las grandes enseñanzas, no vamos a encontrar que los discípulos le hayan dicho: enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a sanar enfermos. O enséñanos a convencer o conmover corazones. De todo lo que Jesús hizo y de todo lo que Jesús enseñó, lo que más dejó asombrados a sus discípulos fue cómo Jesús oraba. Por eso le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Cómo oraría Jesús? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo oraría Jesús? ¿Cómo eran sus oraciones que causaba o causó en ese momento la necesidad en sus discípulos de aprender? Definitivamente Jesús lo hacía de manera muy diferente a lo que ellos habían oído, aprendido, visto y practicado. Muy diferente. Jesús no oraba como los demás, no oraba como los sacerdotes, no oraba como los fariseos, no oraba como ningún otro. Lo que sabemos de las oraciones de Jesús, ojalá y tuviéramos acceso a todas sus oraciones. Tenemos una que otra, hermano. Quizá la oración más grande que tenemos de Jesús, o más amplia, es la que está ahí en Juan capítulo 17. Pero sería interesante. Lo que sí sabemos es que cuando Jesús oraba, buscaba lugares, por ejemplo, solitarios. Buscaba apartarse. De hecho, esta pregunta que vemos aquí en Lucas surge después de que Jesús está orando en algún lugar, dice, y Jesús estaba orando en un lugar, no dice dónde, pero no era en la casa de María y de Marta. Recuerda que ellos, cuando tú lees el contexto, ellos están de visita en Betania, pero es muy probable que no estaba en la casa, se salió de la casa, porque si no pudiera ser que el texto diría, y estando en la casa de María, pero dice, estaba en un lugar, no dice cuál, porque Jesús buscaba lugares apartados
para orar. Y sus oraciones, otra cosa que sabemos de sus oraciones, es que eran muy profundas, muy emotivas, muy sentidas. Quizá la más profunda y emotiva de ellas es la oración que nos deja la Biblia registrada en el Getsemaní. Cuando Jesús orando dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces oraba en lugares solitarios y oraba de manera muy emotiva. Esos son dos tips, si tú quieres, que nos dejan la forma en que Jesús oraba. Pero algo, hermano, que quizá queda como la parte más importante, más profunda, más destacada, más distintiva de la oración de Jesús, es precisamente que él le hablaba al Padre. Esta oración que está aquí es conocida como el Padre Nuestro, ¿verdad? Es famosísima. Quizás la oración más famosa de Jesús, el Padre Nuestro. Y eso es lo que distinguía, de entre tantas cosas, eso es lo que distinguía cuando Jesús oraba, que Jesús le oraba al Padre. Otro ejemplo lo tenemos cuando él resucita a Lázaro. Él ora y dice: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero yo oro hoy a ti para que estos crean. Entonces, ese era algo que distinguía la oración de Jesús. Y por eso, hermano, hoy queremos estudiar el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro, hermano, es un mapa que nos va a ayudar a que nosotros aprendamos a orar. Porque de la misma manera en que el Señor enseñó a sus discípulos hace más de 2000 años, sigue siendo la misma enseñanza, los mismos principios para nosotros. Así que vamos a estudiar el Padre Nuestro en este día. No lo vamos a estudiar de manera exhaustiva porque vamos a verlo con más detalle los siguientes miércoles. Creo que cada una de las partes del Padre Nuestro merece diseccionarlo con detalle. Pero hoy vamos a dar un panorama general de este mapa. Hoy vamos a abrir el mapa así, como que lo vamos a extender. Esos mapas que ya no usa nadie, ¿verdad? Pero que se extendían sobre una mesa. Y vamos a ver todo el mapa. Y ya las próximas semanas vamos a enfocarnos en cada parte de la ruta que nos va marcando este mapa de enseñanza acerca de la oración. Vamos al pasaje paralelo de Lucas, porque el Padre Nuestro aparece 2 veces en la Biblia, en Lucas 11 y en Mateo capítulo 6. Así que vamos a Mateo capítulo 6. Es interesante, hermano, que esta oración de Jesús aparece 2 veces. Ya de ahí nos damos cuenta de la importancia. Es interesante que esta oración modelo, como algunos le llaman, haya quedado registrado por Mateo y luego le haya sido narrada textualmente. Quiero decirte que eso es bien interesante, porque la forma en que Lucas escribe, recuerda que Mateo escribe de lo que escuchó. Lucas escribe de lo que indagó, de lo que investigó. No sabemos quién haya sido el que le dijo cómo era esta oración a Lucas, pero imagínate qué impacto trazó o provocó en los discípulos que aquel que le dijo a Lucas cómo fue esta oración, se la dijo palabra por palabra, tal como la había escrito Mateo. Eso es interesante. Mateo capítulo 6. A diferencia de Lucas, que Lucas narra que enseñó a orar a sus discípulos de esta manera, estando en casa o cerca de la casa de María y de Marta, Mateo nos dice que esta oración la enseñó a sus discípulos como parte de aquella gran predicación que el Señor dio en el Sermón del Monte. Fue parte de las cosas que él enseñó en el Sermón del Monte. Quizá el sermón más importante de todos los que el Señor nos dejó en los evangelios.
como parte, pon atención porque esto es importante, como parte de esta enseñanza del reino de Dios que Mateo da, las bienaventuranzas, la ética en el reino, dentro de esto el Señor incluye cómo debes orar. Capítulo 6, versículo 5. Cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Paremos ahí. La segunda parte ya la leímos, la vamos a volver a leer ahora, pero quiero que mires cómo cuando el Señor Jesús está enseñando sobre la oración en lo que nos narra el Evangelio de Mateo, su instrucción de la oración no comienza entrando de lleno al modelo de cómo tienen que orar, sino que este mapa que el Señor Jesús va a poner delante de sus discípulos también muestra zonas de riesgo, muestra zonas de peligro, es decir, lo que no se tiene que hacer. En un mapa vas a encontrar la ruta correcta que tienes que tener para llegar al lugar que tú estás buscando. Pero en un mapa también te va a decir cuáles son las rutas de riesgo o de peligro para que tú no te adentres en ellas. El Señor Jesús va a hacer un mapa y nos va a poner también los lugares de alerta, es decir, qué no es la oración o cómo no debemos de orar. Y quisiera rápidamente primero ver cómo no debemos orar para después entrar en el modelo de la oración correcta. El Señor Jesús nos dice cómo no orar, es decir, hay muchas formas de orar y cada quien puede orar como quiera y eso está bien cuando tu corazón es sincero, pero sí hay algunas cosas que podemos nosotros terminar haciendo de manera equivocada en la oración y no por eso significa que el Señor no te va a escuchar. Eso sencillamente significa que no estamos caminando de una manera adecuada para poder acercarnos a Dios. ¿Recuerdas que te dije que Adán habló con Dios, pero habló enojado, o habló con culpa, o habló con duda? ¿Recuerdas que te dije que Caín oró a Dios, porque sí habló con Dios, pero habló incluso casi protestando contra Dios? Bueno, podemos estar orando y Dios nos está escuchando, pero no vamos a obtener el resultado que se espera de una comunión adecuada. Tú puedes hablar con tu esposa, pero terminar más enojados. Sí, hablaron, pero no llegaron a un acuerdo. No hubo un resultado positivo. O tú puedes tener una comunicación con tu esposa bajo ciertas reglas, bajo ciertas normas de respeto, de atención, de amor, y entonces vas a obtener mejores resultados. Así que Dios no significa que no te escuche. Él siempre nos escucha. Pero podemos nosotros no obtener ningún resultado que podamos nosotros sentir dentro de nuestras vidas a causa de que estamos orando de una manera que no es la adecuada. Y el Señor nos dice básicamente tres cosas en esto que acabamos de leer. Primero, no ores hipócritamente. Segundo, conoce el lugar para que tú ores. Y tercero, evita la vana palabrería. El versículo 5 dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Lo primero que dice es: no ores hipócritamente. Y el Señor Jesucristo está pensando en los fariseos. Esto, hermano, recuerda que en el Sermón del Monte había toda clase de personas. Había
judíos, había religiosos, había griegos, de toda clase de personas. Así que el Señor siempre, cuando miraba a su auditorio, cuando miraba a los que lo estaban escuchando, vemos varias ocasiones que Él hablaba según el tipo de personas que estaban escuchándole. Así que esto, hermano, es una pronunciación directa, claro, a todos los que están escuchando, pero haciendo referencia a los fariseos, a los religiosos. Porque los fariseos, hermano, pensaban que por sus obras podían alcanzar el favor de Dios. Así que ellos oraban, buscaban ser vistos, para que todos dieran testimonio de cuán fieles eran a la religión, de cuán fieles eran a lo que la ley indicaba. Así que pudieran ellos justificarse de alguna manera, porque había quienes podían dar testimonio de que ellos cumplían la ley. En otra parte el Señor los reprende porque dice: hay ustedes fariseos que alargan sus filactelias pensando que tendrán alguna recompensa. Y las filactelias eran esas cajitas que se ponían en la mano y en la frente, donde ponían dentro de ella toda una serie de oraciones y virtudes. Y el Señor decía: alargan, escriben cosas que ni son verdad, que ni siquiera sienten, que ni siquiera les interesa, solo para que la gente diga: oh, cuán virtuosos son. Así que el Señor dice: ustedes no oren para ser vistos. Eso no significa que el Señor está condenando la oración pública. Hay un momento para la oración pública. Él muchas veces lo vemos orando públicamente también, sobre todo cuando se trataba de hacer algún tipo de sanidad o de milagro, Él oraba públicamente. Ya vamos a hablar, hermano, vamos a hablar de la oración pública también, porque también la oración pública también tiene algunas directrices que la palabra nos da. Él no está hablando entonces de la oración pública o está condenando la oración pública, sino Él está de alguna manera hablando del corazón que hay cuando uno ora en público. El problema entonces que el Señor nos advierte no es el lugar, sino la intención del corazón. Los fariseos buscaban el aplauso, buscaban el reconocimiento, buscaban que la iglesia se sorprendiera y dijera: wow, qué bien ora, wow, qué bien lo hace, oh, qué emotividad cuando levanta la voz en oración. No estaban buscando la aprobación del Padre. Eran correctos en la forma de orar, pero eran falsos en el fondo de su corazón. Hay personas que les da mucha vergüenza orar en público, precisamente porque a su alrededor han escuchado a muchos que gustan de tener oraciones solemnes, oraciones bien estructuradas en público, y hay quienes sienten vergüenza y dicen: yo no puedo orar así, yo no sé orar tan bonito, tan hermoso, tan bien hecho como lo hacen algunos. Jesús sentencia a aquellos no que oran de manera elaborada, porque puede ser que alguien ore de manera elaborada, usando palabras elaboradas, pero lo haga con sinceridad. El Señor está sentenciando de alguna manera la falta de sentimiento, la falta de intencionalidad correcta hacia Dios. En otras palabras, aquellas oraciones que están buscando halagar el oído en vez de llegar al Padre. Y el Señor da una sentencia a esta oración hipócrita. Él dice: de cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Es decir, ellos ya tienen lo que buscaban: la mirada de los hombres, el aplauso de las personas, el reconocimiento de las personas. Pero la mirada de Dios, hermano, no se conquista con teatralidad. La mirada de Dios, hermano, no se conquista con palabras bien articuladas. La mirada de Dios se atrae con un corazón, como dice el salmista, contrito y humillado. Porque el corazón contrito y humillado tú no desprecias. La oración hipócrita entonces puede sonar bien,
pero no sube más alto, hermano, que el techo. La oración genuina, aunque sea torpe y balbuceante, llega al trono de Dios. Muchas veces el Señor Jesús habló de los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. En las mismas parábolas Él dijo: el que no se haga como niño no entrará en el reino de Dios. Y en otra ocasión citó al salmista cuando dice: porque de la boca y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Y qué es lo que tiene un niño? Sinceridad, honestidad, transparencia. Un niño, hermano, cuando está aprendiendo a hablar, lo que menos le importa es si las palabras son correctas. Lo que él quiere es comunicarse. Lo que menos le importa es si está pronunciando bien la R o si está usando de manera correcta los verbos. Lo que él quiere es que su papá lo entienda. Y te aseguro que el padre, aunque habrá que corregir al niño para que pueda hacer mejor las cosas y madure, el padre va a esforzarse por entender lo que su hijo está diciendo, aunque sean palabras balbuceantes, para saber qué necesita, qué requiere o qué le pasa. De la misma manera, hermanos, si nosotros venimos ante nuestro Padre, créeme que nuestro Padre Celestial no está buscando cómo usas el lenguaje. Por eso, hermano, aquellos que piensan y dicen y enseñan, aquellos que se llaman cristianos mesiánicos, que incluso dicen que deberían usarse palabras hebreas cuando uno ora, si no lo hacemos, entonces el Señor no nos va a escuchar, porque en el cielo se habla hebreo. Yo he escuchado a quien dice eso, que en el cielo hablan en hebreo. Imagínate qué torpeza. Son hipócritas que piensan que por sus palabras el Señor escucha. Hermano, el Señor escucha el corazón. ¿Recuerdas la oración de Ana, la madre de Samuel, que entró al templo y entraba al templo todo el tiempo, hermano? Era una mujer piadosa, era una mujer que buscaba a Dios, hermano, y muchas veces dice la palabra que entraba a orar al tabernáculo. Y en esa ocasión dice que entró y su corazón fue tocado y se olvidó ya de las formas, y dice que comenzó a gemir, comenzó a llorar y comenzó a decirle al Señor que le entregaba su alma, que le entregaba su vida, que le entregaba su ser entero, que ya no iba a estar pidiéndole que hiciera lo que ella quería, sino que Él hiciera lo que Él quisiera con ella. La oración de Ana se parece mucho a la de Getsemaní en ese sentido. Señor, te he estado pidiendo un hijo para mí. Ahora te digo que si me das un hijo será para ti. Lo que le estaba diciendo es: ya no quiero que se haga mi voluntad si me das un hijo, sino que si me das un hijo, que sea tu voluntad. Pero la palabra dice que estaba tan conmovida y quebrantada que comenzó a balbucear. Y cuando llegó el sacerdote Elí y la vio, le dijo: oye, salte de aquí, estás borracha, vete a digerir tu vino a tu casa. Y ella tuvo que hacer un esfuerzo para contener toda la emoción y le dijo: no estoy borracha, estoy quebrantada en espíritu. Y la oración de Ana, que dice: esa misma noche fue respondida con un hijo. La oración entonces no es un escaparate espiritual. La oración debe ser ese momento donde podemos refugiarnos, como cuando un hijo se refugia en los brazos de su madre o de su padre y le dice lo que le pasa. Hay padres que cuando sus hijos adolescentes están hablando con ellos, ni siquiera niños, adolescentes, y los niños adolescentes quieren platicar algo que los está atormentando, preocupando, un examen, una situación emocional con los amigos, quizá porque les está gustando un chico en la escuela y no saben cómo expresarlo y empiezan a darle vueltas al asunto y torpemente tratan de hablar. Y qué triste que haya padres que digan: a ver, vamos ya, al punto, ya.
No te trabes, no te estés trabando. Cuando yo llegué al Señor, hermanos, lo he platicado muchas veces, tuve una experiencia en relación a la oración que se quedó grabada en mi mente, porque yo y un grupo de jóvenes, éramos como 4 o 5 jóvenes de la iglesia. Yo tenía unos meses de haber llegado al Señor y a la iglesia. Fuimos a Chapultepec y nos subimos a las lanchas de Chapultepec. Y estábamos ya en las lanchas, nos habían dado las lanchas, ya habíamos salido del pequeño puerto del lago de Chapultepec. Y alguno de ellos dijo, bueno, vamos a orar. Se le ocurrió y dijo, vamos a orar. No sé si le dio miedo que se fuera a caer y ahogar, no lo sé, pero dijo, vamos a orar. Y entonces dijeron, tú, Corso, tú ora. Hermano, yo tenía, no sé si 5 meses, no me acuerdo, pero muy poquito. Y en ese momento, hermano, yo no sabía qué decir. Y dije algo muy breve, pero lo que sí me acuerdo que dije fue que le dije, Señor, ayúdanos para que nos divirtamos mucho y en medio de la diversión nos protejas. Una cosa así. Cuando terminé de orar, hermanos, empezaron a reír. Y yo no entendí por qué se estaban riendo. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué dije mal? Y lo que me dijeron eran muchachos igual que yo de 16, 17 años, 18 años. Lo que me dijeron es, ¿cómo se te atreve a decirle a Dios que nos vamos a divertir? Y yo me quedé confundido y dije, entonces no nos podemos divertir, o sí nos podemos divertir, pero no debemos de decírselo a Dios. Yo me quedé confundido, pero el punto, hermano, es que me sentí avergonzado. Entonces, hermano, la oración pública para mí se convirtió en un gran problema. Hay muchos que están juzgando cómo oran las demás personas. Y a veces terminan diciendo, ¿cómo es posible que esté orando fulano? Dijo haya en vez de haya. ¿Cómo es que esté orando? Se le está ocurriendo bendecir al diablo. ¿A quién se le ocurre bendecir al diablo? Porque puede pasar, ¿verdad?, que alguien en su corazón diga, Señor, y bendice al diablo para que haga bien su trabajo. Jesús entonces, hermano, escucha aún nuestros balbuceos. La segunda cosa, hermano, que el Señor dice es, no seas hipócrita. Bueno, te voy a decir algo más acerca de esto antes de avanzar. Los biógrafos de Martín Lutero, uno de sus biógrafos escribió que quedó sorprendido cuando escuchó orar a Martín Lutero, porque estando él atrás de la puerta de la recámara de Martín Lutero, escuchó a Martín orar. Y mira que Martín Lutero también, sus biógrafos dicen que era apasionado para orar. Él no oraba con la mente, hermano, él no oraba en silencio, él oraba a todo pulmón. Pero dice este biógrafo que quedó impresionado y escribe más o menos así, a ver si lo recuerdo. Dice, y yo escuché la oración de Martín Lutero y quedé sorprendido, porque le hablaba con tal respeto como se le habla a un rey, pero con una confianza como se le habla a un padre. La segunda cosa es, elige un lugar para orar, busca un lugar para orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, versículo 6, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos lleva de la calle, de la esquina. Tú no seas como los hipócritas que oran en las esquinas para ser vistos por todos. Y nos saca de la esquina y nos mete a la casa y nos mete al aposento secreto. Y nos dice, tú ora en secreto. Y hermano, este texto puede tener 2 posibles visiones. La visión física que nos dice o nos enseña que ten un lugar, busca un lugar, y no estoy hablando de que tengas uno, sino me refiero a que busques lugares adecuados, momentos adecuados, ¿verdad? Aunque claro, Pablo nos va a enseñar después
que podemos orar donde sea y en todo lugar. Es decir, hasta en el metro uno puede ir orando. Pero Jesús está hablando de ese tipo de oración que él hacía. Esa oración profunda, íntima. Y él dice, háganlo en un lugar donde no haya ruido, donde el silencio del mundo, donde el silencio de la rutina no los distraiga. Y eso me llega a la segunda visión, porque la segunda visión de ese lugar precisamente se refiere a la disposición interior. Porque si bien los hipócritas están buscando el aprecio del público, ser vistos, cuando Jesús nos lleva al interior y nos dice, ora en lo secreto, lo que nos está diciendo es, tú y solo Dios, o tú con solo Dios, no necesitas más personas. Solo una disposición interior, sabiendo quién es el que te escucha. No importa si te escucha tu esposo, tus hijos, tus amigos, tu pastor, eso no importa. Ten la disposición interior y la seguridad de que quien te escucha es tu Señor. El aposento, entonces, la recámara secreta, representa ese espacio donde el alma se va a encontrar a solas con Dios, sin filtros, sin máscaras, sin apariencias. Así nació el canto, ese canto que dice, desnuda mi alma, mira lo que soy. Porque es un canto que nace de ese momento donde solo está Dios. Y de hecho ese canto así dice, cuando solo somos tú y yo, Señor. Cuando tú logras llegar a esa conexión, hermano, donde tú sabes que ahí está Dios, y no necesitas que nadie te escuche, nadie te entienda, nadie te conozca, son los momentos, hermano, de mayor fortaleza que tu alma va a recibir. Porque aunque la respuesta no llegue, tu alma ya se fortaleció. La semana pasada nos decían que las respuestas a nuestra oración pueden ser no. La respuesta a nuestra oración puede ser el silencio, que no pase nada. Y a veces, hermano, cuando vamos al lugar secreto, ese lugar donde disponemos de un tiempo y solo estamos un momento profundo a solas con Dios, la respuesta puede ser no, pero tu corazón va a tener paz. O la respuesta puede ser un silencio donde no escuchas realmente una respuesta rápida, inmediata o certera, pero tu corazón encuentra paz. La oración donde nadie te ve, pero Dios sí. La oración donde no necesitas que el mundo escuche, porque el cielo y sus ángeles ya te están observando. Hermano, la oración en secreto no significa irse a una montaña, no significa irse a un monasterio. La oración secreta, hermano, es sencillamente un momento y un espacio donde tú abres tu vida sin caretas. Por eso es el contraste. La otra, la oración en las esquinas y pública, la hacen los hipócritas. En esta oración, como no hay público, como es en un aposento cerrado y secreto, es en un momento de intimidad del alma, nos quitamos las caretas. Aquí estoy, este soy yo, el que comete pecados, el que comete faltas, el que se equivoca, el que ha dicho tonterías, el que no supo comportarse. Por eso, las oraciones hipócritas nunca lo van a decir. La oración farisaica nunca va a decir, soy un pecador, acabo de robar, acabo de mentir, Señor, ayúdame. No. El fariseo va a ser como el Señor Jesús dijo también en una parábola. El fariseo estaba de pie con las manos levantadas diciendo, Señor, he cumplido tu palabra, he cumplido tu ley. Gracias porque no soy como este miserable samaritano. Charles Spurgeon escribió, la verdadera oración no es la que sale de los labios,
sino la que brota del corazón. No es el sonido de las palabras, sino el gemido del alma. Hermano, todos necesitamos ese lugar. Todos necesitamos ese lugar. Por eso, hermano, la oración los domingos, cuando venimos a orar aquí, no es esta. Quizá alguien aquí logre sustraerse, y gloria a Dios, ¿verdad? No dudo que pueda ser, que alguien logre sustraerse tanto de su entorno y estando aquí en la iglesia compenetre, bendito sea el Señor. Creo que puede pasar. Pero en términos muy generales, los domingos venimos a una oración pública. Y ese momento y ese lugar puede ser cualquier lugar donde tu alma necesite estar a solas con Dios. Puede ser un rincón de tu casa, puede ser el baño de tu casa, puede ser el asiento de tu auto, o puede ser la banca de un parque. Un lugar donde no hay nadie a tu alrededor, pero tú estás ahí a solas con Dios. Al final lo importante no es el sitio. Hay una película muy hermosa que se llama Cuarto de Guerra, que nos enseña acerca de esto, ¿verdad? Y amén, yo no dudo lo que esa hermana de raza negra hace. Creo que está bien, ¿verdad? Porque tiene ahí su lugar, un lugar alfombrado, con una media luz, tiene una Biblia abierta, tiene una libreta donde anota todas sus oraciones y las respuestas. Eso es hermoso, y si puedes tú tener esa disciplina y esa rutina de oración, como esta mujer que nos muestran en esa película, gloria a Dios. Pero pues, si por alguna razón no puedes llegar a ese nivel de disciplina, ten un momento, en un lugar, tú y Dios, quitándote la cara, la máscara, o sí, quitándote la cara de hipócrita, de buen cristiano, de infalible, y dile al Señor, ¿quién eres? ¿Por qué estás ahí? ¿Y por qué lo necesitas? Lo tercero que dice el Señor, y todo esto es una consecuencia, hermano. Lo primero que hace el Señor es decirle, salte de la calle, no pienses que la gente es la importante. Cuando tú hablas en oración, la gente no le importa. Vente a un lugar secreto, a un lugar íntimo, a un lugar donde solo tú y Dios. Búscalo. Busca ese lugar. Busca ese momento, hermano. Pero una vez que estamos ahí, nos dice el Señor, no uses vana palabrería. No uses vana palabrería. Versículos 7 y 8 dice, y orando, es decir, ya estás orando, ya estás ahí, ya te saliste de la calle, ya no estás buscando el aplauso de la gente, ya no estás buscando el reconocimiento, ya no estás juzgando qué palabras son correctas o no. Ahora es tu corazón libre y espontáneo, sin filtros, exponiéndote delante de Dios. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? No uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Este pasaje es bien interesante, porque ya habló de los fariseos. Ahora nos va a hablar de los gentiles. Seguramente en su auditorio hay fariseos a los cuales está diciendo, no sean como esos de allá que son unos hipócritas que seguramente están juzgando cómo estoy orando yo. Pero tampoco sean como los gentiles que se la pasan repitiendo a sus ídolos, a sus falsos dioses, y que piensan que sus mantras tienen algún sentido. No, ni lo hagan como los religiosos fariseos que buscan el aplauso, ni lo hagan como los gentiles que aunque sí tienen sus nichos donde van a postrarse ante sus falsos dioses, no hay tampoco sinceridad porque solamente hacen karmas, o como si se llaman así, mantras, perdón, rezos, repeticiones vanas. La oración que está buscando reconocimiento es religiosa. La oración que solamente hace repeticiones es pagana. Los gentiles recitaban fórmulas interminables, repitiendo nombres de sus dioses, frases
para tratar de impresionar y llamar la atención de sus dioses. Este era el lado contrario. Ellos trataban de impresionar a sus dioses. Oh poderoso Zeus, gloriosa Artemisa, diosa de los cielos. Y repetían, tratando de que sus dioses fueran impresionados. Creían que por la cantidad de palabras garantizaban la eficacia de su oración. Por eso es que Jesús deja claro en el versículo 8: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Y entonces alguien dirá, bueno, entonces ¿para qué oro? ¿Y entonces para qué voy a orar si ya sabe lo que voy a pedir? Precisamente por eso tenemos que aprender de la oración. Porque tenemos el mal entendimiento de pensar que la oración es solo para pedir. Tenemos entonces un pensamiento pagano. Cuando pensamos que la oración nada más es para pedirle cosas a Dios, solo para eso, no estoy diciendo que no podamos pedir, pero solo para eso tenemos una mentalidad pagana, religiosa. Claro que el Señor lo sabe todo, Él es Dios, es soberano, es todopoderoso. Pero es que Él no quiere que hables con Él para que le pidas. Él quiere que hables con Él para que te relaciones con Él. Él no está buscando que le hables como que si fuera el cajero automático. Él quiere que le hables para relacionarte con Él. ¿O acaso solo tus hijos te extienden la mano todos los días? Imagínate que nada más nuestros hijos fueran para extendernos la mano. Nos sentiríamos frustrados como padres. Pero cuando el hijo se te monta porque está chiquito y quiere jugar, o cuando te abraza, o cuando te sonríe, o cuando sencillamente está triste y quiere que escuches por qué está triste, no te está pidiendo nada, solo quiere tener relación contigo. Y es lo que Jesucristo va a enseñar. La oración, el modelo de la oración es la ruta para tener comunión con Él, relación con Él. Así que no seas un fariseo hipócrita, no seas un gentil pagano que solo pide. El Dios de la Biblia, hermano, no necesita ser convencido. Es más, Él ya sabe lo que vamos a pedir antes de que se lo pidamos, y Él ya tiene la respuesta antes de que nosotros hablemos. Antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe si sí o no. Antes de que nosotros pidamos, Él sabe si hoy, mañana o nunca. Así que Dios no necesita ser convencido. Él ya conoce tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos antes de que tú los pronuncies. Así que Él no está midiendo la oración por la extensión de palabras, sino por la intención del corazón, otra vez, sino por la intención, por la cercanía, por la relación. Jesucristo es Dios y se hizo hombre, hermano, para salvarnos. Pero ¿sabes qué? Esa salvación nos vino quitando el muro de división, el abismo de separación, pagando el precio para restituirnos y aplacar la ira de Dios y podamos volver a tener relación con Él. Así que todo lo que el Señor hizo, hermano, fue para que tuviéramos relación. La oración cristiana entonces no es darle información a Dios, sino buscar su rostro para tener transformación en nuestras vidas. Nosotros no oramos para manipular a Dios. No oramos pensando que, sí Señor, sí me ayudas, sí Señor, sí me das un trabajo, sí Señor, dámelo, pero mañana, sí Señor, me das el trabajo, pero que sea este que te estoy pidiendo, sí Señor, ¿cuándo me lo vas a dar? Necesito el trabajo, pero ya el trabajo, acuérdate, es el trabajo en tal lugar. Y pensamos que por insistir tanto, Él entonces va a decir, ya. Fíjate que Lucas dice que sí debemos insistir con el Señor.
pero debemos insistir para que el Señor actúe en nuestras vidas con la respuesta que Él tenga para nosotros, sea sí o sea no. Pero hay quienes podemos pensar que es nuestra oración repetitiva la que manipula el propósito de Dios. Y yo no creo eso. Una vez más, no estoy diciendo que esté mal orar con insistencia. No. Lucas dice que podamos insistir como la mujer que insistió ante el juez diciéndole, hazme justicia. Jesús mismo, hermano, en el Getsemaní, 3 veces le dijo al Señor, al Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Entonces no estoy diciendo que insistamos. El asunto no está en la repetición, sino en el pensamiento de que podemos con nuestra repetición manipular la voluntad de Dios. No es la repetición, es tu fe y tu confianza. Hermano, las repeticiones, y podemos hablar aquí de los rezos, ¿verdad? Que también hacen algunos. Las repeticiones constantes, hermanos, son como campanas sin, ¿cómo se llama esa cosa de adentro? Badajo. Son como las campanas sin el badajo, que es lo que hace que suenen. Suenan y suenan, pero no están diciendo nada. No hay un mensaje. Y no es que Dios no entienda tus mensajes, Él entiende hasta tus balbuceos. Pero las repeticiones pueden ser solamente la necedad de tu corazón y no necesariamente el anhelo de conocer la voluntad perfecta del Señor. ¿Qué fue lo que dijo el publicano de la parábola? Mientras que el otro repetía que él no pecaba, que él cumplía la ley, que él había cumplido con toda la tradición de sus padres, ¿qué decía el publicano? Señor, ten misericordia de mí. A veces es mejor un Señor, ayúdame, Señor, ten compasión, que 1000 frases vacías, sin sentido. Yo recuerdo, hermano, una vez que en una fiesta, en una reunión de familia, una tía mía le pidió a alguien de los que estaban ahí, que ya eran cristianos, que orara, y hizo una oración por los alimentos, una oración muy sencilla. Señor, bendice los alimentos que nos das en tu nombre, amén. Una cosa así. Mi tía, que era la anfitriona, se indignó y cuando terminó de orar dijo, no, ¿cómo? ¿Así cómo? No. Y ella comenzó a orar. Y cuando ella comenzó a orar por los pobres, por los viejitos, por los de África, hermano, una oración como de 15 minutos. Pensamos que por nuestras muchas palabras, nuestras oraciones son mejores. Pero quizá ese día mi tía, algún día le voy a predicar esto a ella, quizá le pediré perdón por haberlo dicho, pero quizá en ese momento solamente quiso impresionar a Dios y a los que estábamos ahí presentes. Una vez más, Jesús limpia primero el terreno del corazón antes de plantar, antes de enseñar cómo debemos orar. En otras palabras, Dios nos dice, quita de tu tierra estas cosas que no te ayudan. Una vez que tú ya entendiste esto, ahora sí, tienes que entender que el Padre Nuestro ni es una oración hipócrita, es una oración privada, íntima, y es una oración que no debe ser repetida insensatamente. Y ahora sí, hermano, vamos a entrarle. Luego de desmontar, va a construir entonces la ruta adecuada para la oración. Porque la intención es que veamos esto con detalle, con más exégesis, en las siguientes reuniones. Padre nuestro, versículo 9, vosotros pues, que quede entendido,
no en los lugares públicos, pensando que nos van a aplaudir, en un lugar donde tú estés delante de Dios de manera íntima y sin que se convierta en una repetición. No, perdón, antes de avanzar, hermano, perdón, quiero que apuntalar esto. No se trata de repetir el Padre Nuestro. Está bien aprenderlo, yo creo que está bien aprenderlo de memoria porque nos ayuda, porque es un mapa, es una brújula. Pero sabemos lo que ha pasado, que se convirtió en un rezo, que hay, hermano, yo he escuchado, yo lo vi, yo estuve ahí, hermano, estuve ahí en las bancas cuando se rezaba el Padre Nuestro y el Ave María, y hermano, y parecía que eran carreritas, ¿verdad? Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, amén. Entonces, hermano, yo creo que el Señor Jesús, que es Dios, porque Él es Dios, Él miró con su omnisciencia que esta oración modelo que Él iba a dar iba a terminar convirtiéndose en una vana repetición. Ahora sí, vamos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera parte. Lo primero que quiero subrayar, hermano, que ya Jesús lo había dicho antes, es: entiende a quién le hablas. Le estás hablando a tu Padre, al Padre de tu alma, al Creador de tu ser entero, al Padre que te dio aliento para que tú existieras. A Él le estás hablando. Dije que no me quería detener, hermano, pero no puedo evitar pensar que nadie le puede llamar Padre a Dios a menos que venga Jesús. Esas son palabras de Jesús. Así que, aunque hay muchos que dicen que Dios es su Padre, si no es por medio de Jesús, no pueden tener una relación de Padre con Él. Pero bueno, Padre, hermano, esta palabra, cuando Jesús oraba y decía Padre, y así empieza la oración modelo, Padre nuestro. Eso fue una revolución. Ningún judío, se atrevía a llamarle Padre a Dios. Le llamaban Hashem, le decían Adonai, le decían Elohim, pero no le decían Padre. Aunque el profeta, si no me equivoco, creo que es Isaías, les dice: y yo fui padre para ustedes. Y en Deuteronomio también dice: y yo lo saqué como padre para ser padre para ustedes. Con todo, no lo entendieron. Ellos no le llamaban Padre. Para él, Dios solamente era ese ser sublime, majestuoso, eterno y etéreo. Y aunque sí, ciertamente Dios es excelso, majestuoso, sublime, el Señor Jesús nos dice: pero ahora por medio de mí pueden llamarle Padre. Está cercano. Abba, está cercano. Está contigo. Está disponible. Jesús entonces nos introduce a la intimidad divina. Otra vez. Por eso no es en las calles como un hipócrita, porque ahí tu Padre no está. No es como un pagano repitiendo, como tratando de convencerlo de algo, porque tu Padre no quiere que lo convenzas. Es en lo privado, en lo secreto, porque Él quiere que lo conozcas. No oramos ante un juez ni distante ni malévolo, sino que hablamos con un Padre cercano y amoroso. Tan amoroso que porque nos ama nos disciplina. Ahora, no es cualquier Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora hay que dejar en claro, si es tu Padre, hay intimidad, hay cercanía, pero no pierdas de vista que Él es Dios. No pierdas de vista que tienes toda la confianza para presentarte delante de Él,
pero también tienes que ser reverente porque estás ante el Santo. Estás con el Padre de tu vida, pero estás ante el Rey de Reyes. No te olvides que Dios es santo, es soberano, es omnipotente y es trascendente. No lo puedes entender. Está más allá de tu entendimiento. Así que sí es tu Padre, pero nunca lo vas a poder entender, porque Él es Dios. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí la oración es esa oración cercana, íntima. Eres mi Padre, pero eres Dios. Tengo confianza para venir delante de ti, pero tú eres Rey, te mereces todo mi respeto. Te puedo hablar. Aquí hay una pregunta que quiero hacer. ¿Cómo hay que hablarle a Dios? ¿De tú o de usted? Yo creo que depende cómo le hablabas a tu padre, así le hablas. Yo he escuchado quien le habla de usted y hay quien le habla de tú. Y yo no juzgo si está bien o mal. Yo lo único que pienso es, yo creo que como le hablan a Dios, así le hablaban a su papá, o le hablan a su papá. Yo crecí hablándole a mi papá de tú. Así me enseñaron, así me acostumbraron, y yo le hablo a Dios de tú. Pero hay quien le habla de usted, quizá porque el usted muestra más respeto, quizá porque el usted parece que muestra más reverencia, puede ser. Pero yo creo que en términos de la divinidad de Dios, el tú o el usted no es la diferencia, no es lo que hace la diferencia, sino el corazón sincero que reconoce lo grande, lo maravilloso, lo portentoso que es Dios, y al mismo tiempo la gratitud de que en medio de todo eso que Él es, nos permite entrar confiadamente hasta su trono. Así que no te cargues, hermano, no nos vamos a pelear por eso. Si tú le hablas de tú o le hablas de usted, está bien. Lo que es importante es tu entendimiento de que puedes entrar confiadamente, pero no pierdas de vista que estás ante el Santo, ante el Creador de todas las cosas. Pero después de esa intimidad, el Señor Jesucristo nos lleva un paso más y nos dice, no olvides de vista que cuando tú oras con tu Padre, Él es tu Padre, está en los cielos, pero Él es un rey. Y como Él es el rey, tú tienes que trabajar para Él. Si es tu Padre, pero también eres su súbdito. Eres su súbdito. Venga tu reino. Y cuando se menciona eso, lo que está diciendo es, yo soy parte de algo más. Es decir, sí, somos tú y yo, pero también soy parte de algo más. Y eso algo más es tu reino. ¿Y qué está diciendo con eso el Señor Jesús? Cuando tú ores, entiende que el plan de Dios está por encima de tus propios planes. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios, hermano, no es un territorio geográfico. Hay que entenderlo. El reino de Dios es el gobierno espiritual de Cristo en el corazón de los seres humanos. El reino de Dios se encarnó en Jesús, hermano. El reino de Dios se encarnó cuando Jesús nació en Belén. Se manifestó en plenitud cuando Jesús muere y resucita. Pero ahora ese reino está presente ¿en dónde? En la iglesia. Cuando nosotros decimos venga tu reino, lo que le estamos diciendo al Señor es que tu plan, que tu propósito, que tu evangelio avance. Que las vidas se transformen. Que la justicia de Dios reine sobre el mundo. En otras palabras, estamos aceptando que nosotros somos sus comisionados. Cuando decimos hágase tu voluntad, tenemos que entender que esta es una de las frases más controversiales, hermano.
para el mundo de hoy, para la generación de hoy. Porque el mundo de hoy te dice, haz lo que sientas. Si para ti está bien, hazlo. Si te hace sentir bien, adelante. Si tienes paz, ¿has escuchado eso en las iglesias? Bueno, si te da paz, pues entonces hazlo. El riesgo, hermano, es que alguien pueda decir, pues a mí me da paz divorciarme y casarme con otra. Por eso, hermano, esta palabra es muy poderosa, hermano. Hágase tu voluntad, es, no voy a hacer lo que yo quiero. Quiero hacer lo que tú dices. No lo que yo siento, no lo que yo pienso, no lo que me da paz, sino lo que tú quieras. Y eso, hermano, nos compromete con el reino. Porque la única forma de saber qué es lo que el reino de Dios quiere es conociéndolo a Él, en su palabra y en la oración. Martín Lutero escribió acerca del Padre Nuestro: orar, hágase tu voluntad, es entregarse como cera blanda a las manos de Dios. Es decir, haz conmigo lo que quieras. ¿No hay un canto así? ¿Es verdad o no que hay un canto así? Haz conmigo lo que tú quieras. Pero que deje de ser un canto. Haz conmigo lo que quieras. Bueno, de hecho cantamos hoy un canto, el último, ¿no? Cámbiame, Señor. Te lo ruego hoy. Te lo pido por favor. La segunda parte me conmueve porque dice, cámbiame, Señor, lo grito. Ya no quiero ser lo que yo soy. Algo así, ¿verdad? Ok. Eso es decirle, haz conmigo lo que tú quieras. Ah, qué difícil. ¿Te das cuenta, hermano? Ya, la oración, lo voy a decir así, comenzó con problemas. Porque sí es una oración íntima, cercana, fraternal, pero no para que tú hagas lo que quieras, sino para que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Si alguien pensaba que la oración es nada más pedir, la oración modelo ya nos volteó de cabeza. Porque antes de pedir lo que yo quiero es decir, Señor, y si verás, el Señor Jesucristo dice, pregúntale primero qué quiere Él. ¿Y sabes qué es lo que Él quiere? Que tú y yo seamos emisarios del reino de los cielos en la tierra. Versículo 11 y 12. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Jesús, hermano, nos muestra que Él se interesa por dos necesidades fundamentales. O que podemos orar porque Dios se interesa en dos necesidades fundamentales: lo material y lo espiritual. Y hermano, y aquí hay un montón de cosas que decir. Porque hemos crecido, hermano, con una filosofía platónica donde se separa lo material de lo espiritual. Y pensamos que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Y la realidad es que Dios, hermano, en la misma oración dice, danos el pan nuestro y perdona nuestras ofensas. Es decir, tú sabes que tenemos una necesidad en nuestro cuerpo, por favor, ayúdanos en ello, pero también tenemos una necesidad en nuestra alma. Ayúdanos con eso. Entonces, hermano, la oración es pedir por nuestro ser integral, por aquella parte material que necesita ser fortalecida. Entonces, no está mal pedir por nuestras necesidades materiales, siempre que entendamos que nuestro fortalecimiento material también debe de estar sujeto o supeditado a la voluntad de Dios. ¿Para qué le pides un carro a Dios? ¿Y para qué Dios te puede dar un carro? Si entendemos que todas las cosas pertenecen a Él y nosotros somos del reino de Dios y queremos que se haga su propósito, entonces un carro es para hacer su propósito primero. Por mencionar algo tan trivial. Pero Jesús dice, el pan nuestro. ¿Qué simboliza eso? La dependencia de Dios. Lo que está diciendo Él, no está diciendo, dame pan para todo el año. Lo que está diciendo es, de ti dependo, Señor. Mi dependencia es de ti. Dame el pan diario. Y quizá aquí pudiéramos recordar las palabras del rey Salomón. No me des más para que me olvide de ti. No me des menos para que te reproche. Quizá podemos recordarnos del maná que llegaba en el desierto y llegaba justo lo que se necesitaba para cada día.
Así que la dependencia diaria es una muestra en la oración de que confiamos en Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque si algo nos enseña el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, es que el Señor quiere tratar con nuestra autosuficiencia. Si tienes hoy, dale gracias. Si te falta, pídele para hoy. Y si tienes de más, compártelo para la expansión del reino. El pan nuestro de cada día también al mismo tiempo es una expresión de gratitud. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí va implícita la gratitud. Yo sé, Señor, que tú vas a proveerme. Pero después el Señor Jesús aborda la necesidad del alma. Y la necesidad del alma es mucho más fuerte que el pan diario de cada día. Muchos han espiritualizado el pan como la palabra de Dios. Pero Jesús no está hablando de la palabra. Él está hablando de la provisión material porque sabe que los hijos del reino somos amados por Él, pero estamos en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra vamos a tener necesidades materiales y también hay que atenderlas y cuidarlas. Pero hay una parte que es de alguna manera más profunda y esas son nuestras emociones. El Señor Jesucristo está diciendo, no nos hagamos. Yo sé que todos pecamos. Y cuando digo que Jesús dijo eso, por supuesto que se excluye a Él. Pero lo que está tratando de enseñarle a sus discípulos es, pidan perdón, porque así como necesitan el pan diario, también se equivocan y cometen pecados diario. Así que todos los días necesitan que su cuerpo sea fortalecido con la provisión, pero también que sus corazones reciban la libertad para que la comunicación con Dios no se vea estropeada y por eso necesitan confesar sus pecados. El Señor Jesucristo usa la palabra deudas. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Solo quiero decir algo más de esto. Si nosotros podemos reconocer que tenemos una deuda con Dios, que pecamos contra Dios y que Él es bueno como un padre para poder perdonarnos, el Señor Jesucristo aquí nos extiende y dice, ok, de lo recibido de tu Padre, compártelo tú con otros. Lo que tú ya recibiste, compártelo tú con otros. Si tienes pan para compartir, dice el proverbio, compártelo con el hambriento. Y si alguien tiene deudas y te ha ofendido a ti, comparte el perdón de la misma manera que Dios te ha perdonado a ti. Para muchos es muy fácil compartir el pan, para muchos no, pero para muchos es fácil compartir el pan, pero no el perdón. Pero el Señor nos pone en la misma oración porque nos quiere enseñar que de Él viene el pan para compartir con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. Pero de Él también viene el perdón, la libertad, para que la puedas compartir con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. Un corazón endurecido no puede disfrutar del perdón de Dios y tampoco del pan. ¿Has leído el proverbio? Mejor es potaje en la mesa que buey engordado cuando hay conflictos. Mejor es potaje en la mesa cuando hay paz que buey engordado donde hay conflictos. Lo que está diciendo es básicamente esto. El pan y el perdón van de la mano, porque cuando no tienes perdón, no te sabe el pan. Y cuando no compartes el perdón, es como si estuvieras negando a un necesitado. John Stott, un teólogo, escribió: nada revela más claramente si hemos entendido el Evangelio que nuestra disposición
a perdonar. ¿Cuántos piden pan? ¿Cuántos piden pan? Ni nadie pide pan. Nadie pide por sus necesidades. Claro que todos pedimos pan. Si hay alguien aquí que me dice no pido pan, yo no pido pan. Pues entonces eres muy orgulloso porque piensas que el pan te lo das tú mismo. Yo sí pido pan. Yo sí le pido provisión. Yo sí le pido que me ayude en mis proyectos, que necesito ayuda material. Pero después el Señor dice, pide perdón y perdona. Si tú pides pan, pide perdón también. Y con el perdón que Dios te da, bueno, voy a cambiar la forma de decirlo. ¿Pediste por pan hoy y ya pediste perdón? ¿Pediste que Dios te provea tu necesidad material y ya pediste perdón por lo que viste, oíste o hablaste o hiciste? ¿O dejaste de hacer? Porque Pablo nos sube la vara y nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Y ya perdonaste? El enemigo, hermano, ¿por qué te voy a hablar del enemigo? Porque literalmente, hermano, cuando dice este pasaje, perdón, estoy adelantando mis notas, discúlpeme. Versículo 13, antes de explicarte, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Ok, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa parte. Y no nos metas en tentación. Jesús está diciendo, cuando ustedes oren, sean humildes y reconozcan que no pueden solos. Y reconozcan que tienen enemigos. Reconozcan que no pueden defenderse por su propia capacidad o inteligencia. Reconozcan que estás en prueba. La palabra tentación, hermano, aunque tú no lo creas en el original, tiene una connotación positiva y negativa. No es tiempo, quizá quien le toque el tema de esta parte lo explique un poco más, pero la palabra tentación tiene una connotación positiva y negativa. Por eso, hermano, las traducciones más modernas, más actuales, algunas de ellas no traducen tentación, traducen prueba. Y líbranos de la prueba. Porque una prueba en nuestro español, en nuestro lenguaje, sí lo podemos entender de manera positiva o negativa. Para nosotros una prueba puede ser algo que realmente nos causa dolor y aflicción. Pero en otro sentido, una prueba puede ser algo que nos conviene exponernos a ella porque vamos a recibir un beneficio, ¿verdad? Como un examen en la escuela. Es una prueba, pero decimos, pero si lo paso, gano un nivel. La palabra tentación entonces tiene una connotación positiva y negativa. Cuando se utiliza aquí la palabra y no nos metas en tentación, no está hablando en un sentido negativo, no está hablando en un sentido de la tentación me va a hacer pecar, porque para muchos la tentación es algo que me va a hacer pecar. Lo que está diciendo aquí el Señor es, no me metas en pruebas que no puedo superar si tú no estás conmigo. No me metas en una prueba donde el maligno me puede destruir. Así que no está hablando de que el Señor está haciéndonos caer en pecado. No es ese el sentido. El sentido es, no nos metas en pruebas donde caigamos en garras del maligno. Otra vez. ¿Alguien puede pensar que es vivir sin pruebas? No. Las pruebas son parte de la vida. Pero el sentido de oración es orar para que no nos meta en pruebas a menos que vaya Él con nosotros o que nosotros tengamos la capacidad de escuchar su dirección para vencerlas. Porque ciertamente no podemos escapar de las pruebas. Las pruebas van a estar, las pruebas van a llegar, las pruebas se van a manifestar.
pero no me metas en una prueba, Señor, a menos que me des la salida, a menos que me des la sabiduría, a menos que me des la fortaleza. Y cuando nosotros oramos de esa manera, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos a superar, vamos a aprender. La tentación no proviene de Dios, la tentación para pecar no proviene de Dios. Pero la ayuda para superar las pruebas sí vienen de Dios. Y esas dos cosas están en Santiago. Es Santiago, el libro de Santiago, el que dice, pero Dios no tienta a nadie, en un sentido negativo. Y es también Santiago el que dice, pero una vez que hayas superado la prueba, recibirás del Señor la corona de justicia. Finalmente, hermano, en esta oración dice, mas líbranos del mal. Es aquí lo que yo te quería decir. La palabra original se puede traducir también como maligno, es decir, líbranos del maligno. Literalmente se puede traducir así, líbranos del maligno. Por lo tanto, Jesucristo en la oración, en el modelo de oración, está reconociendo que hay un enemigo de la iglesia. Lo que le está diciendo es, cuando ustedes oren, no ignoren que hay un maligno, no ignoren que hay una guerra espiritual, que tienen que entender que hay fuerzas diabólicas que los quieren hacer caer como hicieron caer a Adán y a Eva. Adán y Eva estaban en comunión con Dios, pero había una guerra que no supieron discernir. Se metió el maligno con esa serpiente y los hizo caer. Así que el Señor está diciendo, pongan atención, todavía hay serpientes que se quieren acercar sutilmente a ustedes. Así que oren por protección. ¿Recuerdas la oración de Jesús por Pedro? Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo ya pedí al Padre para que tu fe no falte. Ahí está. Satanás te va a zarandear. En otras palabras, no te libras de que el maligno se acerque a ti, Pedro, pero yo ya oré. Porque yo ya te enseñé que la oración modelo incluye saber que hay poderes diabólicos, que hay un maligno. Hay quien se olvida de eso en la oración, hermano. Y cuando oramos nos olvidamos de que hay un poder maligno que nos acecha como león rugiente. No se trata de orar al diablo y decirle, diablo malvado, vete de aquí. No, 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 porque no le estás orando a él, le estás orando a Dios. Es hablar con Dios y decir, Señor, y ayúdame, porque si hoy hay alguna situación donde el maligno quiera hacerme caer, donde el maligno quiera hacerme tropezar, dame fuerza, dame entendimiento, recuérdame tu palabra. Líbrame del maligno. Alguna vez escuché que Satanás no le tiene miedo a una iglesia que trabaja mucho. Le tiene miedo a una iglesia que ora. Y una iglesia que cuando ora depende de la protección divina cada día y no en su propia voluntad, va a ser una iglesia fuerte, hermano. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Sabes cuál es? Destruir nuestra autosuficiencia. Depender de Él y no de nosotros. ¿Y cómo puedo saber esto con toda certeza? Por la última parte de la oración modelo. Versículo 13, segunda parte dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. La oración termina donde comenzó, con una manifestación de dependencia, con una manifestación de sometimiento al Padre. La oración termina donde comenzó. Todo es tuyo, todo te pertenece. Es como un sándwich. Comienza con reconocimiento y adoración. Después en medio está el jamón, la lechuga y el queso. Y es ahí, hermano, donde vamos a encontrarnos con la intercesión, con la provisión, con la súplica, con la petición de protección. Pero al final, la última rebanada del sándwich es otra vez decir, porque todo es tuyo,
porque todo te pertenece, porque tuyo es el reino. Al principio dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Venga tu reino. En esa doxología inicial le está diciendo implícitamente, tú eres un rey porque tienes un reino. Ahora una vez más lo recuerda, porque tuyo es el reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Tuyo es el poder. Hágase tu voluntad, tuyo es el poder. En la tierra como en los cielos, tuya es la gloria. En la tierra y en los cielos, tuya es la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Así que Jesucristo termina enseñando a sus discípulos a orar, mostrándoles que no se olviden de quién vienen y a dónde van. Que todo viene de Él y todo es para Él. Que todo comienza con Él y todo termina en Él. Que en Él estamos seguros y en Él terminaremos seguros. Que en Él encontramos fortaleza y que solo en Él podremos continuar siendo protegidos. De alguna manera, el cierre de la oración es un reconocimiento profundo de que Él tiene el control de todo. Quiero terminar, hermano, con una frase de un teólogo, E.M. Bond. Él escribió, la oración no prepara al hombre para la gran obra. La oración es la gran obra. Amén.